Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, vamos a hablar de premoniciones de muerte, pero antes de hablar de premoniciones de muerte, vamos a hablar sobre premoniciones. ¿En qué se basa, digamos, este fenómeno de la premonición? A mí hay una cosa que siempre me llama la atención sobre esta cuestión de las premoniciones, y es que en general esas premoniciones tienen que ver con sucesos luctuosos, con cosas malas, terribles, mucho menos con sucesos felices. Esto es algo que siempre me ha llamado la atención, y sobre eso también se ha investigado bastante desde el punto de vista científico, lógico y racional. Yo primero os quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de vosotros habéis protagonizado una premonición? Yo. ¿Sí? Bueno, sí. Luego nos la contáis, si hay tiempo, ¿no? Pero una premonición que podáis decir, esto no tiene explicación o tiene una explicación muy complicada. Tiene complicación. Pues digo, no tiene complicación, o sea. Vale. Luego, si tenemos tiempo, os pediré que relatéis vuestras premoniciones. Fijaros, hay una serie de estudios científicos que demuestran algo muy interesante, que esa capacidad premonitoria, aunque está más desarrollada en algunos individuos que en otros, es una facultad que todos poseemos. Y si no tuviéramos esa facultad, difícilmente hubiéramos sobrevivido como especie. Y os lo explico. En el año 2000, un profesor de psicología holandés, que se llama Dick Bierman, llevó a cabo un estudio, una investigación de laboratorio muy simple, pero cuyas conclusiones son fascinantes. Él lo que hizo fue lo siguiente, fue colocar a una serie de voluntarios delante de unos monitores, y en esos monitores cada 5 segundos aparecían una serie de imágenes. La mayoría de las imágenes eran imágenes con un contenido neutro, pues un campo, un plato, un coche, una ventana, pero de vez en cuando y de forma absolutamente aleatoria, porque eso iba por un programa, por un algoritmo, aparecía una imagen que tenía un fuerte contenido emocional, ¿no? Imágenes, la mayoría de las veces, terribles, ¿no? Pues una persona decapitada, alguien con las entrañas de fuera, ¿no? O sea, imágenes que causan un impacto terrible, ¿no? Y como digo, esas imágenes aparecían de modo aleatorio, ¿no? Pero en general la mayoría de las imágenes eran imágenes neutras. Y todos esos voluntarios tenían una serie de medidores conectados a su cuerpo para medir, digamos, sus condiciones psicofisiológicas, ¿no? Es decir, la conductividad de la piel, el latido del corazón, bueno, una serie de mediciones, como digo, psicofisiológicas, ¿no? Lo interesante es que lo que comprobaron los científicos es que aproximadamente un segundo antes de que apareciera esa imagen con un fuerte contenido emocional, el sistema nervioso central de todos los participantes actuaba como si yo hubiera recibido ese impacto. Es decir, que la premonición o la capacidad predictiva es algo consustancial a los seres humanos y, por ende, a todos los seres vivos. Y sin esa facultad no hubiéramos sobrevivido como especie. Es decir, que nuestro sistema nervioso central tiene la facultad de adelantar esos acontecimientos y prepararse para esos acontecimientos, ¿no? Este experimento se repitió en diferentes universidades a lo largo de los años, porque este experimento data ya de hace unos cuantos años, del año 2000, y los resultados fueron similares en todos los experimentos, ¿no? Es decir, que cualquier persona, independientemente de su grado de capacidad predictiva, siempre sucedía lo mismo. Es decir, que cuando iba a aparecer esa imagen con un alto contenido emocional, y como digo, estas imágenes aparecían
de forma indeterminada, ¿no? Es decir, que era algo aleatorio, aparecían de forma aleatoria, ¿no? Pues aproximadamente un segundo antes de recibir ese impacto, el sistema nervioso central ya se preparaba como si hubiera recibido ese impacto. Algunos años antes, 2 años antes, en el año 1998, se puso en marcha en el Laboratorio de Investigación de Anomalías de Princeton, que es un instituto privado pero que está vinculado a la Universidad de Princeton, se puso en marcha el famoso proyecto Conciencia Global. Aparentemente el experimento también es muy sencillo. En un principio lo que hicieron fue repartir un montón de artilugios por todo el mundo, artilugios que estaban generando constantemente ceros y unos, ¿no? Antes se hacía con una serie de aparatos electrónicos y ahora ya se hace, digamos, con una serie de aparatos o de tecnología cuántica, ¿no? Que es incluso mucho más fiable. Esto sería más complicado de explicar, pero básicamente para que os hagáis una idea es esto. Son generadores aleatorios de ceros y unos, ¿no? A una razón, en principio era de 200 dígitos por segundo, pero ahora ya estamos hablando de miles y miles y miles de dígitos y de interacciones por segundo, ¿no? La ley de la estadística dice que llegado un momento determinado, el número de ceros y el número de unos se nivelan, ¿no? A un 50%, ¿no? Eso es lo que dice la ley de la estadística cuando, digamos, que se están generando tantos ceros y unos por segundo, como digo, a razón de 200 dígitos, 200 ceros o unos por segundo, pero estamos hablando de cientos y de miles de aparatos distribuidos por todo el mundo. Y lo que descubrieron estos científicos es que cuando se producía un evento mundial que generaba un impacto emocional global, se producía un desnivel de esos ceros y unos. Por ejemplo, con la muerte de Lady Di, por ejemplo, con el hundimiento del submarino Kursk, no sé si os acordáis, por ejemplo, cuando la OTAN bombardeó Kosovo, por ejemplo, cuando unos secuestradores tomaron como rehenes a unos niños en la escuela de Beslan, en Rusia, que finalmente entraron las fuerzas de seguridad y terminó con cientos de muertos. No sé si os acordáis. Bueno, son, digamos que sucesos que generan un impacto global en la población, porque es un impacto amplificado por los medios de comunicación, ¿no? Pues en el momento que se estaba produciendo ese impacto global, por ejemplo, fue muy exagerado con la muerte de Lady Di, se producía, digamos, un desequilibrio entre los ceros y los unos, ¿no? Como si existiera una suerte de conciencia global que, digamos, que podía estar formado por la conciencia de todas las entidades vivas, ¿no? O dicho de otro modo, que solo existe una conciencia global y los seres humanos lo que somos, o nuestro cerebro lo que es, más bien es un conector con esa conciencia global. Nosotros somos seres individuales y desde este punto de vista pensamos que tenemos una estructura física individual y por lo tanto una conciencia y una mente individual, ¿no? Pero toda una serie de avances científicos están planteando una realidad totalmente diferente, en el sentido de que existiría una conciencia global y lo que seríamos nosotros es un compendio de cosas, un compendio de nuestra biología, de nuestra genética, de nuestra interacción con el entorno y con la gente que nos rodea y el modo de conectarnos con esa conciencia global. Pero no existirían tantas conciencias como seres humanos o animales, sino que solamente existiría esa conciencia con la cual estaríamos unidos. Bueno, lo que viene a demostrar este proyecto Conciencia Global, es que de algún modo esa conciencia global puede impactar en la materia, en este caso en la generación de ceros y unos, ¿no? Eso es algo que se puede más o menos medir, pero imaginaros en la cuestión, en la cantidad de fenómenos de nuestra vida diaria que afecta a esa conciencia global y no podemos ni medir y ni siquiera podemos conocer, ¿no? Por ejemplo, esto fue muy exagerado, ya os imagináis, con los atentados del 11S, ¿no? Si hay un fenómeno de relevancia mundial que cambió el mundo y que generó un efecto emocional global, esos fueron los atentados del 11S en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y lo que descubrieron es que, digamos que esos efectos, esos desequilibrios de ceros y unos, duraron unas 56 horas después de los atentados del 11S. Y ese desequilibrio fue absolutamente exagerado cuando
los aviones impactaron contra las Torres Gemelas. Cuando ese avión impacta contra el Pentágono, que todo parece indicar que no fue un avión sino un misil, esa es otra historia, no vamos a entrar ahí, ¿no? Y por supuesto cuando se produce el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no? Pero descubrieron algo más interesante los científicos, y es que aproximadamente 3 horas antes de que se produjeran los atentados del 11S ya se comenzó a producir un desequilibrio de ceros y unos, ¿no? Entonces hicieron mediciones con toda una serie de fenómenos anteriores, como los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo, la muerte del IDD, el secuestro en el colegio de Beslan, el hundimiento del submarino ruso Kursk, y descubrieron que efectivamente, antes de que se produjera ese impacto emocional global, ya existía un desequilibrio de ceros y unos. Es decir, si antes os expliqué esa serie de experimentos que demuestran que esa capacidad precognitiva es básica, normal, habitual y natural en todos los seres vivos, este experimento lo que vendría a demostrar es que la conciencia global también tiene esa capacidad predictiva, ¿no? Y esto es muy interesante, muy interesante, ¿no? Porque aquí nos podemos plantear muchas cuestiones como por ejemplo qué es el tiempo o qué es el futuro, ¿no? De hecho, si hablas con algunos científicos, ellos te dicen que no existe el presente, ¿no? Solamente existe el pasado y el futuro. Digamos que el presente es una unión de una línea del pasado con una línea del futuro que se cruza, ¿no? Y digamos que aquellas personas que tienen muy desarrollada esa capacidad predictiva tienen la capacidad de conectar con esa línea del futuro, o con la línea del futuro, digamos, más probable, ¿no? De hecho, en su momento se desarrolló otro proyecto también muy interesante por parte de una serie de científicos agrupados en torno al Instituto de Ciencias No Éticas, que no tiene nada que ver con la ética, ¿no? Es un instituto con financiación privada que en su momento contrató a científicos de primer nivel para desarrollar toda una serie de investigaciones científicas en el campo de las anomalías, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues uno de los proyectos que se desarrolló ahí es el proyecto Sueños de Gaia, ¿no? Que llevó a cabo un profesor de psicología, Dan Radin, y es muy interesante. Lo que se trataba es de, digamos, de crear un compendio, digamos, un archivo global de sueños, ¿no? En diferentes países del mundo y a lo largo de diferentes años, ¿no? Es decir, lo que se presuponía es que si la conciencia global, como demostró el proyecto Conciencia Global, demostraba que esa conciencia global tenía una capacidad predictiva, de algún modo esa conciencia global o la capacidad predictiva de esa conciencia global también se podría medir en los sueños, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era obtener el relato de infinidad de sueños, de decenas y decenas de miles de sueños en diferentes países del mundo, y luego crear un programa informático para tratar, digamos, de entresacar los posibles ítems que podrían indicar capacidad precognitiva en esos sueños, ¿no? Es también muy interesante. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Porque cuando hablamos de precognición, habitualmente lo relacionamos con un fenómeno anómalo o paranormal, ¿no? Cuando en ocasiones no es tan así, ¿no? Parece un fenómeno paranormal o un fenómeno inexplicable, pero no es así. Fijaros, hace unos años se puso en marcha un proyecto también muy interesante denominado Proyecto Buen Juicio. Fue un proyecto financiado por una organización denominada Actividad de Proyectos de Investigación Avanzados. En realidad es una institución que depende del Pentágono, del Ejército de los Estados Unidos, ¿no? Dentro del Pentágono hay una serie de organizaciones que están trabajando en cuestiones muy futuristas, ¿no? Muy futuristas. Y esta es una, digamos, de las actividades englobadas dentro del Pentágono muy futuristas. Os sorprendería la cantidad de proyectos a lo largo del mundo, y aquí en España muchos, que financia el Pentágono, incluido medios de comunicación, universidades. Os sorprendería mucho, pero bueno, eso es otra historia. Es otra historia. El caso es que este proyecto Buen Juicio estaba bajo la dirección de un científico político llamado Philip Tetlock,
y consistía en lo siguiente. Lo que hicieron fue invitar a miles de participantes de todos los orígenes sociales sin ninguna capacidad o habilidad de predicción. Es decir, simplemente personas, voluntarios, elegidos al azar, ¿no? Como digo, personas de diferentes orígenes sociales, de diferente ideología, no pretendían una tipología concreta, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, digamos que gente de diferentes puntos de vista y de diferentes tipologías, ¿no? Y durante 4 años sometieron a esas personas a unas 500 preguntas sobre cuestiones del futuro. Al cabo de los 4 años obtuvieron más de 1 millón de predicciones de decenas de miles de personas. Y lo que descubrieron es que de esas decenas de miles de personas había un porcentaje de un 2% súper exitoso, ¿no? Que denominaron súper pronosticadores. Esto es muy interesante. Luego también hicieron otra cosa muy interesante y fue recoger casi 83.000 predicciones realizadas por 284 expertos en diferentes campos del conocimiento, en ciencias políticas, en economía, en inteligencia artificial, en sociología, en política, etcétera, etcétera. Es decir, los 284 mayores expertos en diferentes campos del conocimiento que realizaron casi 83.000 predicciones, ¿no? Y la conclusión aquí es muy alucinante porque llegaron a la conclusión de que tenían la misma capacidad predictiva que un grupo de chimpancés con unos dardos tirando a una diana intentando acertar el futuro, ¿no? Es decir, que nada, ¿no? Pero centrémonos en ese 2% de superpronosticadores, ¿no? Lo que hicieron fue aislar a ese 2% y estudiar por qué ese éxito en el pronóstico, ¿no? Y descubrieron que tenían una personalidad muy similar, ¿no? Descubrieron que eran personas muy, muy curiosas, que eran personas de mente absolutamente abierta, que su finalidad era buscar evidencias, es decir, que no eran soñadores ni irracionales, sino que buscaban evidencias y no tenían ningún miedo en cuestionar sus propias suposiciones. Es decir, cuando la evidencia demostraba que sus creencias estaban equivocadas, no tenían ningún problema en tirar sus creencias a la basura. Además eran intelectualmente humildes, tenían una enorme capacidad para reconocer sus propios sesgos, es decir, su propia ideología, sus propios pensamientos, y tomar esos sesgos en cuenta para realizar sus predicciones. Y además, como digo, no tenían ningún problema para abandonar las tesis o las hipótesis que habían defendido durante mucho tiempo cuando la evidencia demostraba que estaban errados. No tenían ningún problema en decir, estaba equivocado. Y no tenían tampoco ningún problema en poner constantemente a prueba sus creencias y en revisar sus puntos de vista de acuerdo a la evidencia. Bueno, pues digamos que estas personalidades lo que provocaban eran superpronosticadores, es decir, personas que tenían la capacidad de ver más allá que sus propios sesgos ideológicos, sus creencias, su fe, su religión, su creencia política o lo que fuera, y eso les hacía fijarse en las evidencias y ser muy buenos pronosticadores, ¿no? Claro, aquí lo que tenemos que hablar es de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿No? La intuición, fijaros, un sinónimo de intuición es, por ejemplo, corazonada, sexto sentido, ¿no? El corazón, desde el punto de vista de la cultura popular, se vincula con la irracionalidad, con la fantasía, ¿no? El cerebro es la lógica, el corazón es la fantasía, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de intuición, hablamos de corazonada o hablamos de sexto sentido, ¿no? Que es algo también vinculado con la irracionalidad, con la fantasía, con los cuentos, con este tipo de cosas, ¿no? Pero la cuestión no es tan así. Porque la intuición es absolutamente lógica. No os voy a explicar cómo han llegado a esta conclusión en diferentes campos del conocimiento y en diferentes experimentos científicos, pero es muy interesante. Nosotros, cuando tenemos que analizar algo y lo analizamos lógicamente, racionalmente,
pues pensamos que estamos poniendo en marcha los resortes de nuestra lógica, de nuestra racionalidad para tratar de llegar a una conclusión. Es analizar una serie de cuestiones para llegar a una conclusión. Pero a veces tenemos una fuerte intuición sobre una cuestión, ¿no? Y tendemos a desechar esa intuición. ¿Por qué? Porque no la hemos racionalizado. Pero ahora lo que se sabe es que en realidad eso que nosotros llamamos intuición, sexto sentido o corazonada es un análisis lógico de infinidad de datos, pero que no realiza nuestro consciente, sino nuestro inconsciente. Es decir, nuestro inconsciente está constantemente analizando un montón de datos, un montón de inputs, y eso sale a nuestro consciente en forma de intuición. Por eso tendemos a desechar esa intuición. Pero en realidad no es así. ¿Cuántas veces aciertan las intuiciones? Con esto no os quiero decir que os fiéis de vuestras intuiciones sin hacer un análisis lógico de la situación. Pero en muchas ocasiones esa intuición nos está indicando el camino correcto, porque en realidad no es algo ilógico, es un proceso enormemente lógico y racional que está analizando miles de datos, miles de evidencias, pero de un modo inconsciente, y que de pronto aflora nuestro consciente y nosotros lo captamos como algo ilógico, porque creemos que es algo mágico que ha aparecido en nuestro cerebro, pero no es mágico, ¿no? Es el trabajo de nuestro inconsciente. De hecho, hay estudios muy interesantes que demuestran que aquellas parejas que son más felices y que viven juntos hasta el final de sus días son aquellas parejas que, digamos, que se han convertido en parejas precisamente por un amor a primera vista, ¿no? A veces, cuando os sentís digamos atraídos por una persona que acabáis de conocer y no sabéis por qué, decís qué tontería, ¿no? Esto es irracional, ¿no? La lógica indica que lo mejor para que una pareja sea exitosa es que los miembros de esa pareja se vayan conociendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues un grupo de amigos que te presentan a una persona con la que congenias, un compañero o una compañera de trabajo, etcétera, y que lo que se suele decir, ¿no? Que el roce hace el cariño, ¿no? Que vas conociendo a la persona, ¿no? Y finalmente pues os acabáis enamorando, os acabáis emparejando. Pues no, las parejas más exitosas son las que tienen lugar cuando es un amor a primera vista, ¿no? Un flechazo. Exacto, un flechazo. ¿Por qué? Intuición. ¿Por qué? Porque de algún modo el inconsciente está captando toda una serie de inputs, de datos sobre esa persona, y el inconsciente está llegando a la conclusión de que esa persona es compatible contigo, con tu forma de ser, de ver el mundo, que podéis ser compatibles, ¿no? Fijaros qué interesante. Hay otro experimento también muy interesante que consiste en lo siguiente. Cogen a un grupo de personas, a 3 grupos de personas, ¿no? 3 grupos de voluntarios, ¿no? Una serie de voluntarios que dividen en 3 grupos. Entonces, los responsables del experimento les ofrecen a esos grupos la misma información, ¿no? La misma información les ponen 6 o 7 pisos en una ciudad concreta, ¿no? Y les dan una serie de informaciones sobre esos pisos, ¿no? Localización, precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y les preguntan, ¿no? ¿Cuál de estos pisos sería mejor que comprarais, ¿no? Es decir, analizando todos los datos que os estamos dando, ¿cuál sería la mejor opción de compra de estos 7 pisos, ¿no? Y les dan datos bastante complejos, ¿no? Entonces, a un grupo le dejan todo el tiempo del mundo para que decida, ¿no? ¿Cuál es el piso adecuado? ¿Cuál es la mejor opción de compra? A otro le dejan 15 minutos, ¿no? Y a otro ni siquiera le dejan decidir, ¿no? Los interrumpen constantemente y les dicen, venga, tenéis que decir ya, ¿qué piso?, ¿no? Fijaros, en la mayoría de las ocasiones, la estadística lo que dice, este es un experimento que se ha repetido muchas veces, ¿no? Es que el que más falla es el grupo que tiene 15 minutos para elegir. Ese es el que más falla. El segundo que más acierta es el que tiene todo el tiempo del mundo. Pero el que más acierta es al que no le dejan tiempo. Al que le dicen, elija ya, ¿no? Esos son los que suelen acertar más, en porcentaje. Fijaros qué curioso, ¿no? Porque se tienen que fiar de su intuición.
Se tienen que fijar de su intuición. Bueno, pues antes os decía que es cierto que la mayoría de las premoniciones tienen que ver con hechos luctuosos, con hechos terribles, ¿no? No con cuestiones felices, ¿no? Bueno, sobre esto habría mucho que hablar, pero no voy a entrar porque también sería muy largo. ¿Por qué esos hechos luctuosos, no? Y entonces os voy a poner una serie de ejemplos de personas que han vivido premoniciones, ¿no? Y si se escucha bien, que yo creo que sí se escuchará, vais a poder escuchar a los propios protagonistas, ¿no? Nuestra primera protagonista se llama Purificación, ¿no? Ella, fijaros qué curioso, ella nunca había tenido ninguna premonición hasta hace ya algunos años, unos cuantos años, cuando estaba embarazada de su primera hija. Ella estaba embarazada de 4 meses y en ese momento ella me contaba que tuvo la fuerte convicción de que el hermano de su marido iba a fallecer en nada, en cuestión de días, ¿no? Y ella no sabía por qué, decía, de pronto tenía, y el hombre estaba bien, no tenía ningún problema, estaba bien de salud, y efectivamente, una semana después, el hermano de su marido fallece en un accidente de moto. Y a partir de ahí dice que esta serie de premoniciones se convirtieron en algo habitual en su vida. Y esas premoniciones no afectan solo a su vida personal, sino también a hechos luctuosos de carácter general que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Esas premoniciones, me contaba, que tienen lugar en general cuando está tranquila, está despierta, ya está tranquila, y de pronto surge como una especie de imagen en su mente, ¿no? Y en otras ocasiones, durante el sueño. Ella también protagoniza sueños premonitorios, pero dice siempre cuando acaba de dormirse o a punto de despertarse, ¿no? Y en una ocasión iba caminando con una amiga por la ciudad de Sevilla, cuando de pronto le vino a la mente algo tremendo que iba a pasar justo en el lugar por el que estaban caminando, ¿no? Y ella lo contaba de la siguiente manera, a ver si lo escucháis. Luego las obras del metro de Sevilla, iba con una amiga paseando por el centro y al pasar por el hotel Alfonso XIII, íbamos paseando por allí y estaban las obras del metro y teníamos que cruzar una especie de pasarela, y al pasar por la pasarela le digo, digo, las obras del metro se van a caer justo aquí, digo, no va a haber víctimas mortales, digo, pero antes de que se acaben las obras del metro se va a caer aquí. Y miro alrededor, estoy mirando alrededor y digo, el kiosco se cae también, un kiosco de periódicos. Me dice, ay, qué mal rollo, no sé qué miedo me das. Digo que sí. Pues unos meses después, yo estaba en el hospital, me habían operado, estaba la puerta de la habitación abierta cuando veo venir a mi amiga por el pasillo, con el periódico debajo del brazo. Me dice, mira, me traía la foto del periódico del kiosco de periódicos que se habían caído las obras del metro. Las obras se vinieron abajo y el kiosco se cayó. Es decir, que no sé si habéis escuchado más o menos bien, ¿no? Es decir, que ella tuvo esa fuerte premonición de que esas obras del metro se iban a venir abajo y el kiosco también, y unos días después sucedió. Ese corrimiento de tierras tuvo lugar durante las obras de la estación del metro de Puerta de Jerez, en Sevilla, y ocurrió un 26 de noviembre del año 2008. Y efectivamente eran las 4:15 de la tarde cuando la propietaria del kiosco estaba dentro del kiosco con su hija, y salvaron la vida de milagro, porque de pronto escucharon unos ruidos extraños que venían del suelo, y fue la hija la que convenció a la madre de que salieran del kiosco, y justo cuando salieron del kiosco, el kiosco se vino abajo. Este corrimiento de tierras tuvo lugar o sucedió a causa de filtraciones de agua y provocó un socavón de unos 6 metros de diámetro. Pero la experiencia más impresionante de purificación ocurrió durante la Semana Santa del año 2021, y ella lo contaba de esta manera. Mi pareja, mi actual marido, tiene 2 hijas y yo tengo 2 hijos. Bueno, pues sus hijas viven en Ibiza, y la pequeña, pues soñé que tenía un accidente. Esto fue en la noche del viernes al sábado. Esa misma tarde del viernes estuve hablando con ella por WhatsApp, que había tenido un examen,
porque está haciendo un módulo superior y había tenido un examen y había aprobado muy buena nota. ¡Ay, qué bien, qué tal! Y total, que yo esa noche sueño que muere. Sueño que muere. Estaba en el salón de mi casa. Yo veo a mi marido en el salón y lo veo cabizbajo. El salón estaba a medio oscuro y él se levantaba, pero era como un zombie. No reaccionaba, no. En este momento sí estaba yo actuando, sí estaba interactuando en el sueño. Y le digo, ¿cómo puede ser? Si yo ayer estuve hablando con ella, o sea, con lo cual lo que fuera a suceder iba a suceder a la mañana siguiente. ¿Cómo puede ser si yo estuve hablando ayer con ella? Pero no puede ser. Digo, nos vamos a Ibiza, venga, vámonos a Ibiza. Y él me decía por la cabeza que no. Y yo entendí en el sueño que no era capaz de hacerse frente a lo que se iba a encontrar. Él estaba caído abajo y estaba muy mal. Total, que yo me despierto por la mañana, me despierto muy mal. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Digo, claro, yo al ser la primera vez que interactuaba en el sueño, yo misma dudaba si era real o no era real. Pero claro, yo conociéndome y teniendo la experiencia que tenía, pues digo, ¿qué hago? ¿Lo digo? No lo digo. Si lo digo, la voy a asustar. Si no lo digo y pasa algo, me voy a quedar con esto toda mi vida. Claro, es que no sabes qué hacer porque es algo muy difícil de decir. Imaginaros qué situación, ¿no? ¿Cómo reaccionáis ante una situación así, ¿no? Bueno, entonces los acontecimientos toman un giro bien curioso, ¿no? Purificación se pone en contacto con un amigo de Sevilla que se llama Johnny, ¿no? Johnny es un chaval con unas dotes de evidencia, digamos, bastante sorprendentes, ¿no? Que había conocido por casualidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con él, no quiso que lo grabara, porque él no se dedica a nada que tenga que ver con la evidencia ni nada de esto. Me contó algunas historias, pero no me dejó que lo grabara, ¿no? Y fijaros qué interesante, ¿no? Porque Puri se pone en contacto con Johnny para preguntarle qué hacer y si él puede captar algo sobre el sueño que ha tenido. Y sucede esto. Y le digo, mira, Johnny, por favor, digo, mírame esto, digo, he tenido este sueño, no sé si es real o no, porque es la primera vez que interactúo en un sueño. Entonces, no sé, ya mismo, yo ya dudo, porque es que no sé. Y me dice, espérate, que lo voy a mirar, y dice, en un rato te llamo. Y esto eran las 2 de la tarde, no me llamaba, y ya le mando un WhatsApp, le digo, Johnny, me estás asustando. Y en esto que me llama al momento, dice, perdona, y lo veía todo sofocado, que lo he visto. Digo, ¿pero qué has visto? Dice que sí, que va a tener un accidente, pero digo, ¿tú qué es lo que has visto? Dice, yo he visto piedras, he visto sangre y rocas. Digo, ¿pero qué es? ¿Que es algún accidente? Dice, sí, es con el coche. Digo, ¿qué le pasa al coche? Y me decía, el coche le fallan los frenos y algo más que no he podido ver. Y le digo, mira, ya me puso nerviosa, de verdad, yo se lo tengo que decir a la niña. Le llamo, no me coge el teléfono y ya le mando un WhatsApp y le digo, por favor, es urgente, llámame. Cuando me llama y le explico, y se empieza a poner ella nerviosa y se calla. Dice que estoy en casa de mi madre y yo me iba a ir esta tarde con mis amigas a la cala. Iba a coger el coche y me iba a ir con mis amigas a la cala. Iba a recogerla y digo, pero en la cala, dice, sí, en la cala hay mucha roca y mucho acantilado. O sea, que hay mucho barranco. Digo, mi camarada le digo, mira, por favor, ni se te ocurra coger el coche. Digo, ni se te ocurra cogerlo. Digo, y el coche lo llevas el lunes sin falta al taller. Dice, sí, yo llevo el coche al taller. Y ya, claro, yo estaba asustada. Y cuando llevaron el coche al taller, digo, pero no le digáis nada al del taller, a ver qué os dice. Y efectivamente dijeron que tenía mal los frenos y la bomba hidráulica, la dirección. Las dos cosas tenía el coche. Tenía mal los frenos y la dirección, ¿no? Fijaros, ¿no? Fijaros qué historia, ¿eh? Qué historia. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.